Bien, hablábamos de la menorrea primaria. Definición de menorrea primaria, ¿no? Básicamente tiene dos consideraciones. Una es de aquella joven que tiene características sexuales secundarias presentes, es decir, tiene mama, desarrollo de vello púbico, todo el fenotipo externo es de una señorita, sin embargo ya no regla. Esa definición abarca los 15, 16 años, ¿no? Y la otra definición es la de aquella joven, es aquella adolescente infantilizada, ¿no? No tiene ningún cambio, una niña grande, y ya tiene 14 años, ¿no? Ahora, también yo les hablaba de que las amenorreas primarias, la primera, si la clasificamos, tiene que ver con lo que es las cromosomopatías, sobre todo esta que es el síndrome de Turner, ¿no? Donde hay la deficiencia de un cromosoma X. Ojo con eso de Turner porque han venido varias preguntas. Creo que en total un bloque de 3 preguntas nomás en estos últimos 5 años. Y retrospectivamente van a haber un montón de Turner. Turner, causante de amenorrea primaria. Turner, una entidad en la cual también tiene una serie de trastornos que son característicos. El fenotipo de un Turner es de una mujer de talla corta, tiene el cuello alado, pterygium coli, le decimos a esto pterygium coli, el tórax amplio en escudo, el pobre desarrollo mamario, pobre desarrollo de vellos púbicos, de vello púbico, los genitales externos infantilizados, y si hacemos un reconocimiento de sus ovarios y las gónadas, esas están pues apenas desarrolladas, ¿no? Lo que se llama cintilla ovárica, Turner. Otra causa menorrea primaria vienen a ser los trastornos estructurales y mullerianos. Me explico. Para que haya, para que haya menstruación es importante que no solo tengamos útero, ¿no? Sino también el conducto de salida, la vagina, y la vagina también tiene que tener una permeabilidad. Puede haber defectos en los cuales tanto el útero, las trompas no se han fusionado. Recuerden que son por cada lado, Wolfros por cada lado, y se tienen que fusionar. No se fusionan y generan estas anomalías congénitas estructurales en las cuales podemos encontrar un útero septado, total, un útero septado e inclusive con dos cuellos uterinos, doble canal vaginal, como si fuera una escopeta, disculpen que lo así. Entonces, son alteraciones que no solo tienen que ver con defectos anatómicos, sino con incapacidad para fertilidad. Eh, Defectos tabique vaginales, y ahí hay un punto que han tomado como pregunta siempre, el himen imperforado. Chapen ese tópico, el himen imperforado, que es una causa de menorrea primaria. Bueno, lo que pasa en el himen imperforado es que la membrana himenal no tiene las fenestraciones normales que tiene que tener. El himen generalmente tiene fenestraciones, y estas fenestraciones puede ser, le llaman esto himen cribiforme, cuando tiene una serie de agujeritos, cribiforme. El otro es el himen en semiluna, el himen anular. Y lo que pasa es que este himen siempre es permeable. El contenido menstrual del adolescente va a salir, tiene que salir. ¿Sí? Entonces, este himen de alguna manera está sellado y por ende el contenido menstrual no se exterioriza. ¿Y qué es lo que va a generar? Las preguntas que han hecho sobre himen imperforado. ¿Qué va a generar? Que sea un adolescente que tenga las características sexuales secundarias presentes, vello púbico, mama, sí, el fenotipo de una señorita, pero no regla. Y lo llamativo que te ponen en las preguntas es adolescente, 16 años, que no presenta regla, no ha presentado regla, pero que tiene dolores mensuales, ¿no? Dolores cólicos cíclicos mensuales, ¿no? Y que además de eso, se le encuentra una masa, distensión en bajo vientre. Entonces, ¿a qué te está haciendo alusión? Al himen hiperforado. El reconocimiento del himen hiperforado es clínico, ¿no? La sola visualización en el examen pélvico no va a permitir reconocer eso. Y nos podemos ver apoyados a través de la ecografía. La ecografía pélvica puede encontrar un hematometra, de un útero lleno de continuo menstrual que lo ha distendido, un hematocolpos, una vagina totalmente distendida, dilatada, ocupada por contenido menstrual, y en el caso más ominoso, en casos más avanzados, hematometre, hematocolpos, y la menstruación ha salido para la cavidad abdominal. Vamos a ver sangre en cavidad abdominal. Bien, eso con respecto al himen imperforado, como en al himen imperforado, tema de preguntas, ¿no? También hablamos de ciertas alteraciones bastante inusuales, ¿no? Como es el SIA, el síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Eso ha venido una pregunta sí, en el ENAM lo han preguntado, o sea, valga la explicación, un tema como ese es bien inusual, ya lo han hecho,
Pero bueno, ¿qué podemos aclarar con respecto al síndrome de insensibilidad a los andrógenos, ¿no? Que son individuos varones en los cuales no expresan el receptor a la testosterona. Y al no tener ese receptor, obviamente la testosterona no termina de virilizar o hacer evidentes las características sexuales masculinas. Por el contrario, sopesa más la acción estrogénica y ese varón termina siendo feminizado, feminización, ¿sí? Testicular. ¿Y qué es lo que va a pasar? Tema de pregunta, el síndrome este decía de los andrógenos, es que son individuos generalmente con desarrollo mamario importante, por no decir mamas grandes, ausencia de vello púbico, ausencia de vello axilar, tienen una vulva, tienen una vagina, pero si somos bien curiosos o somos bien exquisitos, vamos a encontrar que podemos ver ahí una formación que a las finales puede ser hasta los testículos que no han descendido. Hay criptorquidia, hay criptorquidia. Y como la gráfica que les mostraba, ¿no? La foto que les mostraba de esos casos, los testículos no han descendido y hay que retirarlos porque puede llevar a gonadoblastomas. Ese es el problema de los CIA que pueden hacer neoplasias gonadales, gonadoblastomas. Bien, este algoritmo puede ser de mucha utilidad. Ah, hay una cosa que tengo que decirle, tips que les puede ser de mucha utilidad. Lo primero que buscamos en una dama para ver si es que hay desarrollo sexual es el desarrollo de las mamas, ¿sí? Uno de los patrones que más aparece, el desarrollo mamario, lo que dice la telarca, ¿no? Entonces, ver a una joven, una adolescente, una puber, que ya exprese mamas, nos está diciendo ahí hay actividad y sobre todo actividad estrogénica. La principal actividad que se hace evidente al comienzo de estos cambios es en los estrógenos. Tema de pregunta. ¿Sí? Tema de pregunta. Los estrógenos entonces permiten el desarrollo mamario y es lo que se ve en unos primeros momentos. Luego de la telarca viene lo que es el desarrollo puberal del vello púbico y ahí sí hay un componente mixto porque el que es responsable directamente del vello púbico es la capacidad de las glándulas suprarrenales. Contribuyen a la formación y desarrollo del vello púbico, vello axilar. Y luego vemos ya lo que es la menarca propiamente dicha, ¿no? La primera menstruación. Hablar de menarca es hablar de la primera menstruación. Y nótese la analogía. Cuando hablo de menopausia, cuando hablemos de menopausia, menopausia se refiere a la última regla que tiene una mujer después de un año ya no hay más. Eso es menopausia. Es un poquito, suena un poco risible cuando dice, estoy con la menopausia. Un momentito, la menopausia es la última regla. Que tenga los cambios que preceden o son posteriores a la menopausia, a eso se le conoce como climaterio o síndrome climatérico. O ya bueno, pues para los que quieren seguir con el término premenopausia, si es que no ha sido la regla, y posmenopausia, si se fue la regla. Pero más adecuado sería hablar de climaterio, dado que menopausia es hablar de la última regla, en la cual ya no hay más regla posteriormente a un año. Sí, posteriormente a un año. Bien, nótese este algoritmo que puede ser de mucha utilidad para poder ubicarte frente a una situación de amenorrea primaria. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿hay desarrollo uterino? Eso es importante, ¿no? Porque si hay desarrollo uterino, pues es dama, ¿no? Pero si no lo hay, no vaya a ser que sea un SIA, ¿no? Un síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Y de entrada, o sea, ¿hay o no hay útero? Si no lo hay, está de más decir que de repente es un problema de un síndrome SIA de feminización testicular, ¿no? Un síndrome de insensibilidad a los andrógenos, o puede ser que tenga defectos mullerianos, ¿no? No se ha desarrollado, pues, ¿no? El IME con su fenestración, hay tabique vaginales, o un cuadro más preocupante, ¿ah? El síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser, ¿qué tal nombre, ah? El síndrome de Mayer-Rokitansky es un síndrome en el cual hay atresia vaginal. Hay útero, hay ovarios, pero no hay vagina en su porción final. Entonces, individuos definitivamente no tienen capacidad fértil. No hay útero, no hay vagina funcionante. Esos individuos con este síndrome de Mayer-Rokitansky, una expresión severa, ¿no? De esta alteración mulleriana, tenemos que hacerle operaciones de neovagina para darle calidad de vida. Y hay casos más terribles donde hay agenesia vaginal, no hay vagina, está clausuradito todo. E igual hay que darle calidad de vida a esos individuos porque definitivamente no van a poder tener este embarazo. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿no? Si no lo hay que pensar en eso. Y una buena forma de saber si estamos frente a un CIA, un varón con feminización testicular, o es haciendo un estudio de cariotipo. No hay nada mejor que hacer un cariotipo, ¿no? Un hisopado de la mucosa oral y buscarle corpúsculo de Barr, buscar todo eso. Entonces, con eso tienes ahí el cariotipo.
Ahora, si hay útero presente, pues la cosa está preguntarnos, ¿no? Si hay vagina permeable o no. Si la vagina está permeable, la siguiente pregunta es, ¿hay mamas? Sí, sí hay mamas. Entonces, si hay mamas, podemos considerar el test de progesterona, que lo vamos a ver en un ratito con menorrea secundaria. O si considera test de progesterona negativa. Vamos a verlo un rato. No hay vagina permeable, no será un himen perforado, no será un tabique transverso vaginal, no será una agenesia vaginal. Entonces, este es un buen algoritmo de ataque para las situaciones en las cuales pensamos a menorrea primaria. Miren, esta es la menorrea secundaria, perdón, esta es la menorrea primaria. La menorrea primaria, miren esa imagen acá a la parte superior. No miren a sus compañeras, no sean antipáticos, por favor, ni se parece, dicen chinchosos son. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver. Un caso drama. Ven ahí, del libro. Es una joven con la presencia de harto, pero harto acné. ¿Qué más observamos? Tiene un hábito pícnico, ¿no? ¿Qué más observamos? ¿Ven esas marcas de ese cuellito? No se baña, pues, la India, ¿no? Se bañan al río Ganges, ¿no? Los chinos, los hindús. Uy, me van a linchar. ¿Visto la película de los hindús? Perdón, los documentales de los hindús? Tienen una cultura bien particular, ¿no? Poco desagradable para nosotros, ¿ah? Pero bueno, eso es acantosis nigricans y es un indicativo de insulinoresistencia y en síndrome de ovario poliquístico se ve, ¿sí? Entonces, esta pigmentación que se ve notablemente en la zona de los pliegues, no solo pues puede ser en el cuello, en las axilas, debajo de las mamas, en la zona inguinal, ¿sí? Se llama acantosis nigricans y te hace en favor, te hace hablar, te habla de que hay una insulinoresistencia y frecuentemente la insulinoresistencia está implicado en la patogénesis del síndrome de ovario poliquístico. Pero profesor, ¿por qué está hablando usted de ovario poliquístico si es amenorrea primaria? ¿Se acuerdan que en la sesión anterior yo le decía que hay patologías que cruzan, que pueden ser tanto amenorrea primaria como secundaria? Imagínese un adolescente que nunca ha arreglado, pero tiene síndrome de ovario poliquístico. ¿Acaso no es una amenorrea primaria? ¿Sí? Entonces, esa distinción de amenorrea primaria y secundaria que yo le decía no es tan excluyente, ¿no? Tiene sus debilidades. Pero bueno, acá debió ser amenorrea secundaria. Sus brutum pajaratus. Y esa es la segunda definición, estas son las dos definiciones de amenorrea secundaria. No hay regla por 3 meses o ciclos, vamos a ponerlo, o 3 meses o ciclos en mujeres que tienen ciclos regulares. Si es una dama que tiene ciclo regular, a mí me viene cada 28, 28, 28, a mí me viene cada 31, 31, 31 ciclos regulares. En esa dama que no presenta 3 o más menstruaciones, 3 o más ciclos, 3 o más meses, eso es amenorrea secundaria. La otra definición es que no hay menstruación si tiene 6 meses sin reglar y teniendo ciclos irregulares. Para aquellas que son ciclos irregulares, la ausencia de 6 meses o más constituye una menorrea secundaria. Entonces, la menorrea secundaria es un trastorno bastante amplio, puede verse en muchas patologías. Sin embargo, debemos considerar lo siguiente, ¿ah? La menorrea secundaria fisiológica, tema de pregunta. La menorrea secundaria fisiológica más predominante, ¿cuál es? Embarazo. Embarazo. El embarazo es una condición de amenorrea secundaria fisiológica. Puede haber otras condiciones de amenorrea secundaria, de repente iatrogénica, ¿no? ¿Cuál podría ser? Cuando una dama usa anticoncepción hormonal, claro, los anticonceptivos hormonales, muy aparte de evitar de que ovules, pueden hacer que en algunas mujeres se vaya la regla del todo, sin que eso sea malo. Siempre hay esa preocupación, ¿no? Doctor, desde que tomo mis anticonceptivos, mi regla es puntual, es mejor, y ahora se me fue la regla. Con el tiempo, los anticonceptivos orales pueden causar que la menstruación se vaya, sea cada vez más escasa y de pronto haga menorrea. Yatros, ¿no? Iatrogénica. Otra condición, menopausia. Podríamos considerar posmenopausia como una forma de amenorrea. Bueno, se entiende que ya se entiende que ya la mujer ya no regla, y aquí es porque el ovario ya entró a una franca ausencia de respuesta al estímulo de las gonadotrofinas. En cierta forma, la climaterio, posmenopausia, la posmenopausia,
viene a ser la incapacidad o la nula respuesta del ovario ante el estímulo de las gonadotrofinas. Ya no va a producir estrógeno ni progesterona. Miren, esta clasificación es la que más vemos de repente, es esa en la cual nos habla de aquellas pacientes que tienen amenorrea secundaria donde su valor, donde la FSH, la gonadotrofina, es normal o está baja, ¿sí? La FSH está normal o baja, o la FSH puede estar elevada. En el caso de unas FSH normal o baja, eso le llaman hipogonadotrofismo. Entonces tenemos la anovulación crónica. ¿Qué viene a ser el estado de anovulación crónica? La incapacidad de que pueda ovular espontáneamente. Y uno de los más claros ejemplos de anovulación crónica es el síndrome de ovario poliquístico. Buena parte de las amenorreas secundarias fuera de embarazo están relacionadas con síndrome de ovario poliquístico y dicho en otras palabras, como pregunta, podría ser, ¿no? ¿Cuál es la primera causa de amenorrea, perdón, de anovulación crónica? Síndrome de ovario poliquístico o enfermedad de Steen-Liebenthal. También puede haber otras condiciones como hipotiroidismo, la hiperprolactinemia, diversas neoplasias y trastornos hipoficiarios, síndrome de Cushing, los estados de pérdida de peso, anorexia. A esto del estado de pérdida de peso, anorexia, le llaman amenorreas hipotalámicas. Lo que pasa es que el déficit de la nutrición, la alimentación y la actividad física extenuante genera pues, ¿no? Genera pues una disminución de la GnRH y por ende disminución de las gonadotrofinas. Dicho en otras palabras, y fue tema de pregunta, ¿cuál es la causa más frecuente de amenorreas en las mujeres fuera de embarazo, en las mujeres jóvenes, fuera de embarazo y ovario poliquístico? Seguro ustedes las van a vivir dentro de poco, ¿no? Para examen. Disculpe que lo diga así. Estado hipotalámico, el estrés, la preocupación, ¿no? El estrés, la preocupación, la actividad física extenuante, la pobre alimentación, puede llevar a amenorreas de ese tipo. Sí, muchas lo han experimentado de repente, ¿no? En algún momento por toda esa situación de estrés. La insuficiencia ovárica tiene que ver con el ovario que no responde al estímulo de las gonadotrofinas. Entonces, ¿qué va a generar? Feedback negativo. Como no responde, la hipófisis va a emitir más pulso de FSH. Más pulso de FSH, se llaman hipergonadotrofismo. Uno es un estado hipogonadotrofismo, el otro es hipergonadotrofismo. Va a tratar de producir más FSH para estimular y el ovario ahí no responde. Puede darse hay una enfermedad llamada síndrome o enfermedad de Savage. El síndrome de Savage lo que ocurre es una resistencia o ausencia de receptores en el ovario para las gonadotrofinas y el ovario no responde y no responde. De causa anatómica, esto ha sido tema de pregunta, chicos, esto ha sido tema de pregunta, síndrome de Asherman. El síndrome de Asherman, muy aparte de que es ausencia de la menstruación, en el síndrome de Asherman lo que ocurre es que el endometrio no está presente o no está íntegro. Lo que ha ocurrido en este síndrome es que generalmente después de un legrado uterino cruento, el legrado uterino viene a ser el raspado de la cavidad uterina, cruento, con estas instrumentos llamadas curetas o legras, prácticamente hemos lesionado al endometrio, prácticamente nos hemos llevado de encuentro al endometrio. Entonces, esa cavidad uterina ya no tiene el endometrio funcionante de varios sectores. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que esos sectores sin endometrio van a ser sinequias, se van a fusionar y por ende no va a haber endometrio y no va a haber desarrollo, pues no va a haber un buen desarrollo sustrato para que se pueda producir la implantación. Además de que se produce el efecto mecánico de estenosis en la cavidad endometrial. Estas mujeres hacen no solo amenorrea, sino que además también pueden desarrollar lo que es un cuadro de infertilidad. El síndrome de Asherman, entonces, tema de pregunta, ha sido generalmente causado por legrados uterinos cruentos y tienen como nexo abortos infectados, abortos sépticos. Esto puede ocurrir con más frecuencia cuando hacemos el legrado uterino. También les comentaba acerca del AMEU, ¿no? Los dos procedimientos para limpieza del útero en obstetricia, ¿no? Teníamos el AMEU y el legrado, ¿no? El AMEU va muy bien para úteros menores a 12 centímetros o 12 semanas y el legrado por encima de las 12 semanas. Bueno, el legrado es un procedimiento muy cruento, se usa una cuchara
que raspa y raspa y raspa, y cuando uno no tiene control de lo que está raspando, sencillamente estás ya de pronto escarmando al endometrio miometrio, y comprenderás que no solo puede haber ausencia de endometrio, sino que puede llevar a una iatrogenia, puede llevar a sangrado copioso, hemorrágico. La paciente puede haber comprometido su estado de salud. ¿Qué tal? Sí. ¿Ameu? Por supuesto que sí. Si es una paciente que por su corio tiene, por coriomionitis, ¿sí? Y tienes que hacerle un procedimiento de evacuación o una endometritis, ¿sí? De grado puerperal, en el de grado puerperal te puedes llevar de encuentro, te puedes llevar de encuentro. Así que, para ser más puntual, gracias por la corrección, una de las causas más frecuentes de síndrome de Asherman es el legrado uterino en condiciones de un útero infectado. También lo es una endometritis, ¿sí? También lo puede ser un legrado puerperal. ¿Qué más? Síndrome de Asherman. Estados hiperandrogénicos, donde hay una sobreproducción de tumores ováricos. Bien, cuando lleguemos a capítulo de oncología ginecológica, vamos a hablar de las neoplasias ováricas. Las neoplasias ováricas tienen básicamente tres orígenes, ¿no? Tres orígenes según la estirpe celular. Se habla primero, por ejemplo, que proviene de la estirpe del epitelial. El ovario tiene una cubierta, el epitelio cúbico, y ahí los cánceres mayoritariamente de ovario empiezan en este epitelio. Por eso le llaman cánceres epiteliales. También hay cánceres que se originan las células totipotenciales que están ahí inmersas, o células tipo stem cell. A eso le llaman neoplasias ováricas germinales. Y hay una tercera que son llamadas tumores de cordón o estroma ovárico. Estos tumores de cordón estroma ovárico también se les conoce como tumores funcionales o tumores hormonales, porque estos tumores, que son infrecuentes, menos del 5, menos del 3%, producen hormonas en exceso, estrógenos, ya sea andrógenos o una mixtura de ellos. Entonces, esos tumores funcionantes o hormonales pueden producir hiperandrogenismo. Imagínate un tumor de la teca. ¿Qué se produce en la teca? Testosterona. Imagínate un tumor de la teca, entonces vas a tener más andrógenos circulando y obviamente a la dama cada vez más virilizada, ¿no? Perdón, más virilizada. Imagínate. Este caso, por ejemplo, es una dama que está virilizada. Miren la fotito, ¿no? ¿Cómo doy cuenta que hay virilización? Ya sería muy marciano que pongan esa pregunta. Yo no me malaría, pero lo menciono. Existe el síndrome Jairan. Jairan. De bello, ¿no? Perdón, cabello, ¿no? Jairan. Síndrome Jairan, para los que han leído, los gusta, yo sé que le gusta ginecología lo máximo. Ginecólogo. Ya la veo, ya la veo, ya la veo. Ginecología es una especialidad bien bonita, tiene área clínica, área quirúrgica, área de imágenes, área procedimental. Bueno, bueno, bueno. No nos quiero aburrir. Entonces acá tenemos en esta dama un incremento del vello, puede tener bigotillo, puede tener vellos gruesos, el vello pubiano, distribución masculina, síndrome Jairan, ¿no? Un síndrome en el cual hay un incremento inusitado de patrón de virilización. Entonces, ahí vemos estas condiciones. Miren la foto entonces de una dama con ovario poliquístico y aquí la imagen característica de un ovario poliquístico. ¿Ah? No es que diga, tienes ovario poliquístico. ¿Ah? Muchos piensan que el ovario poliquístico, encontrar un ovario por ecografía poliquístico, esa es la causa de los trastornos. No, ver un ovario poliquístico es ver la consecuencia de un trastorno que empieza en el cerebro. El trastorno cerebral ocurre porque se produce más LH de la FSH y produce toda esta cascada de alteraciones, ¿no? Ver el ovario poliquístico en la ecografía básicamente es ver las consecuencias de una enfermedad que empieza en otra área, ¿no? Un área central. Y vemos aquí las inequias adherencias que ha producido pues el síndrome de Asherman. Miren, apenas el endometrio presente y vemos todas las inequias que se ha producido en esa cavidad endometrial. ¿Cómo se trata un síndrome de Asherman? Bien curioso, ¿no? Lo que hacemos en el tratamiento es tratar de dilatar el cuello uterino, tratar de expandir la cavidad endometrial y colocamos generalmente asas DIUs o asa de Lipes, un dispositivo intrauterino antiguo que tiene la forma de una serpiente.
Bueno, ¿por qué lo ponemos ahí? Porque la idea es que ese DIU expanda, expanda, apertura la cavidad endometrial y a la par la paciente recibe tratamiento de progesterona, le damos progesterona en buena cantidad. Entonces en el síndrome de Asherman, el tratamiento consiste en tratar de expandir la cavidad endometrial colocando un dispositivo dentro del útero para que no se sinequie y además le damos progesterona en gran cantidad para que ese endometrio de alguna manera, lo poquito de endometrio funcional, lo poquito trate de desarrollar y crecer, ¿no? Le damos progesterona. Bien. ¿Ando? Entonces, en la menorrea secundaria, lo que tratamos de hacer es determinar cuál es su etiología. Sí, está bien, hemos descartado embarazo. De plano, descartamos que es embarazo. Para eso podemos pedir una prueba de pregnosticón. Ya casi tengo que decirle que en estos últimos años, a ver, en estos últimos 8 años habrá venido pues entre 10 preguntas, ¿no? En buena cantidad de preguntas del test de progesterona y no es nada del otro mundo. Después lo que les voy a explicar, espero que me entiendan bien, ¿no? Y se le va a hacer fácil. Entonces, este test consiste en lo siguiente. Primero, determinar si una dama, el test de progesterona aplica para menorrea secundaria. Aplica para menorrea secundaria. Entonces lo que hacemos es, primero demuestra que no hay embarazo. Fácil, prueba de embarazo en orina, pregnosticó, prueba de embarazo en sangre, que hay embarazo. Negativo. El siguiente paso es determinar si hay una endocrinopatía como un hipotiroidismo o una hiperprolactinemia. Hago la determinación de estas dos hormonas y si definitivamente están alterados, pues es un trastorno tiroideo o un trastorno de prolactina. Bien, salió normal. Ahora sí, salió normal. Le voy a hacer el test de progesterona. ¿En qué se basa el test de progesterona? Se basa en demostrar si una mujer presenta un trastorno anovulatorio. El test de progesterona lo que hace es determinar si la paciente tiene un trastorno anovulatorio. El test de progesterona lo que va a determinar es si una mujer tiene un trastorno anovulatorio. Chicos, ¿qué le decía cuando una mujer tiene anovulación? ¿Qué deja de producirse? Progesterona, no hay cuerpo lúteo, no hay progesterona. Entonces, asumiendo a esa entidad como una de las principales, las más frecuentes, vamos a demostrar si esa no ovulación, que es lo más frecuente, ¿no? Vamos a demostrar si esta dama tiene algún trastorno no ovulatorio que no lo sepa. Entonces, partamos del hecho simple. Si tiene un trastorno no ovulatorio es porque no tiene progesterona. Le voy a dar progesterona exógena. Le doy progesterona por 7 a 10 días. Cuando digo progesterona exógena, se refiere a la progesterona sintética, vía oral, ¿no? Entonces le voy a dar progesterona por 7 a 10 días. Generalmente se usa medroxiprogesterona, nombre comercial Provera. También se puede emplear progesterona con progesterona comercial, ¿sí? Pero el que más se emplea es medroxiprogesterona. Entonces yo le doy entre 5 a 7 días de progesterona. ¿Y qué es lo que va a lograr con esos 5 a 7 días? Si esta dama no regla, esta dama no produce endometrio, al darle yo progesterona, ¿qué estoy alentando? Que desarrolle endometrio, ¿sí? De seguro su endometrio estaba en fase proliferativa. Obvio, microbio. A ver. Si es una dama que tiene un trastorno ovulatorio, lo más probable es que encontremos un endometrio que está en etapa proliferativa prolongadamente. ¿Sí? Tiene mucho sentido pensar en eso, ¿no? O sea, como no está viendo acción de progesterona y no hay parte secretora, esa dama está recibiendo solo acción proliferativa, ¿sí? Temas de pregunta que vinieron. ¿Es una mujer con ovario poliquístico? ¿Qué tipo de endometrio es el que encontramos? Endometrio proliferativo. Ya la sacaste ya ginecólogo, ya usted ya. Mire, ¿ves? O sea, no hay pierde, son un poquito raciocinio. Entonces, etapa proliferativa. Si tú le das progesterona, ese endometrio proliferativo va a comenzar a variar y se va a convertir en un endometrio secretor. El estímulo que le da de progesterona, por si acaso, no le va a hacer ovular, ¿ah? Es bien difícil remediar eso. Entonces le damos progesterona y hacemos que ese endometrio se comience a desidualizar. O sea, imitamos la segunda etapa del ciclo menstrual, ¿sí? La etapa de la progesterona. Ven, le estamos dando progesterona 5 o 7 días y de pronto digo, suspéndele. ¿Qué es lo que va a pasar cuando tú suspendes el aporte de progesterona? Al primer día no pasa nada, pero el tercer, cuarto, quinto día, ese endometrio que dejó de recibir bruscamente la progesterona, ¿qué es lo que pasa con el endometrio como la regla? Entra en isquemia y se produce el desprendimiento
hemorragia, menstruación. Entonces, en la dama, cuando le hacemos el test de progesterona, lo que vamos a encontrar es que el endometrio de pronto comienza a menstruar. Solución número uno. Logramos que regle al darle progesterona. Entonces, ¿qué tipo de trastorno es? Anovulatorio. Ya determinamos la etiología. Anovulación. Ahora, ¿qué tipo de estado anovulatorio será? Síndrome de ovario poliquístico, trastorno mixto, ¿qué será? Pero lo cierto es que es un trastorno anovulatorio. ¿Se orientaron? ¿Vieron? La podrán contestar la siguiente vez. Varias preguntas que han venido, ¿ah? Siguiente. Para mala suerte, le hemos suspendido la progesterona 3 días, 5 días y no regla, no regla, no regla, no regla. Entonces, ¿qué puede haber pasado? Profe, de repente no ha producido ni siquiera endometrio, ni siquiera está en etapa proliferativa. Acá viene la segunda pregunta. Ya no es pensar en anovulación, sino pensar si ese endometrio es funcionante o no. La siguiente pregunta es ver si ese endometrio es funcionante o no. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le hago el test de estrógenos progesterona combinado. ¿Qué consiste eso? Le damos de manera secuencial, le damos de manera secuencial 14, 15 días de estrógenos. O sea, le estamos creando una fase proliferativa, ¿sí? Si ese endometrio responde, si ese endometrio responde, significa que va a comenzar a desarrollar. Muy bien, cumplí los 10 días, ¿no? 10, 15 días, y ahora le doy progesterona. Estoy imitando el ciclo hormonal. Ya va a ser el endometrio, ahora va a desarrollar mejor para que pueda ser implantado. Cumplí con los 14, 20 días de medicación y le suspendo todo. ¿Qué debe pasar? Entonces ese endometrio que pasó a fase proliferativa y ahora está en fase secretora, de pronto ya no recibe el estímulo de progesterona y entra en isquemia, necrosis, menstruación. Entonces, ¿eso qué significaría? ¿Que el endometrio funciona o no funciona? Sí funciona. El tema es que al endometrio no le llega bien el estímulo. ¿De quién depende el estrógeno y progesterona para que funcione? Del ovario. El ovario tiene que producir estrógeno y progesterona en el folículo, ¿no? ¿Sí? Estamos... Pero también de quién depende el ovario a su vez. De la hipófisis para que pueda ser estimulado por las gonadotrofinas. ¿Y de quién depende la hipófisis? Hipotálamo. Oh, profe, qué fresco. Se ha ido hasta arriba. Claro, el que una mujer, el que una mujer no presente desarrollo endometrio en etapa proliferativa, etapa secretora, significa que no está trabajando el ovario, o no trabaja el ovario, o no trabaja la hipófisis, o no trabaja el hipotálamo. Ahí ya viene mi cuestionamiento. ¿Y cómo determino cuál de ellos está fallando? Fácil. Lo primerito, demuestro la función del ovario. Le mido los niveles de FSH y LH. ¿Por qué? Porque si el ovario está fallando, está entrando en resistencia. ¿Qué significa? Que las gonotrofinas deben estar elevadas. Entonces le hago la medición de las FSH y LH, sobre todo de FSH. Y si la FSH está por encima de 40, significa que no está respondiendo el ovario y el organismo está que lanza y lanza más gonotrofinas y no responde. Entonces ahí la alteración es ovárica. Si el nivel de FSH y LH está por encima de 40 FSH, entonces la respuesta a la falla es falla ovárica. El ovario probablemente ha entrado una falla ovárica prematura o una insuficiencia ovárica precoz. Eso es malo, ¿no? Porque el ovario pues ya disminuye la capacidad para que pueda liberar folículos, ¿verdad? Difícilmente va a responder. Entonces hemos aclarado una primera parte. Es el ovario el que estaba fallando. Pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa si los niveles de FSH y LH están bien? Chispas, el ovario está trabajando entonces. Entonces, ¿quién sería la falla? Ya viene ya el planteamiento, ¿no? Podría ser que sea el hipotálamo, la hipófisis. ¿Y ahí qué hacemos entonces? ¿Y ahí qué hacemos? Le hacemos entonces la prueba de GNRH. Le vamos a dar la hormona GNRH sintética y vamos a encontrar una cosa. Si al darle nosotros GNRH, el nivel de FSH sube,
significa que el hipotálamo no es capaz de estimularlo y el problema es hipotalámico. Paso 2. ¿Y qué pasa si la FSH no se eleva? Ah, no, pues el problema no es hipotálamo, el problema es hipófisis. Entonces, miren qué bonito se va resolviendo el problema, ¿no? Esto, claro, profe, usted lo enseña toda la vez y ya se le quedó en su disco duro, ¿no? No, pero no exige mucho razonamiento de raciocinio, sino un poquito de sentido común y cultura, ¿no? Que tu sensei te lo dice con todo para que puedas salir airoso en tu examen. Mira, entonces, test de progesterona, partamos de este hecho. En una mujer, partamos de este hecho, demostremos si es anovulación o no. Le damos test de progesterona. Si la dama regla, al tercer, cuarto, quinto día de haberle suspendido progesterona, el endometrio, perdón, el ovario sencillamente es un estadio anovulatorio. Se acabó el problema. No regla, demuestro la funcionabilidad del endometrio. Le doy estrógenos y progesterona, tratando de remediar el ciclo hormonal de la mujer. Le doy estrógeno, progesterona, ¿y qué es lo que puede pasar? Le doy progesterona, entonces estrógeno, progesterona, y si ese endometrio está bien, va a proliferar, va a secretar y obviamente va a arreglar. Si es así, el endometrio está muy bien. El problema sería ovárico o hipotalámico o hipofisiario. Pero ¿qué pasa si no reglara? Tema de preguntitas. En la primera de ovulación han hecho un montón de preguntas. Ahora te hago esta preguntita. ¿Qué pasa si no reglara de hacer estímulo de estrógeno o progesterona? ¿Qué te está diciendo? ¿Qué es tan obvio que está ocurriendo? ¿Está fallando el ovario? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Quién está fallando? Está fallando el endometrio. ¿A qué vamos? Que si nosotros hacemos el test de estrógeno o progesterona, lo que estamos buscando es si el endometrio está funcionante. Si no regla, habiendo dado estrógeno y progesterona, es que ese endometrio está fallando. Entonces, ¿quién puede ser primera una de las causas para que el endometrio no falle, no funcione? Taratata. Tema de pregunta. Asher. Esto han hecho tres preguntas. Esto han hecho preguntas en el CTO, en el MIR, en el American Board. Mujer con amenorrea secundaria que recibe por más de una semana estrógenos y progesterona combinado y no regla. ¿De qué se podría tratar? Ponen ahí clave A, falla ovárica, clave B, insensibilidad a los andrógenos, clave C, ponen ahí clave C, secuela del legrado uterino. Entonces está en secuela del legrado uterino, síndrome de Asher. No hay pierde. De esto han hecho preguntitas. Bien, y si reglara, y si reglara, mujer que la hacen dama que presenta menorrea secundaria y al darle este de estrógeno, progesterona, logra arreglar. Le hacen una medición de FSH y sale en 60. ¿Qué trastorno es? ¿Hipotalámico o hipofisario? ¡Ovárico! Por encima de 40, por encima de 40, definitivamente por encima de 40, es que el ovario ha entrado en resistencia. Muy bien, alteración ovárica. Y si los niveles de FSH y LH están bajos, pobrísimos, significa que no se está produciendo bien arriba, ¿no? El hipófisis o el hipotálamo no se está produciendo bien. ¿Qué tenemos que hacer? El test de GNRH. El test de GNRH lo que va a buscar es ver si el problema es o hipotalámico o hipofisiario. A darle test de GNRH vemos que las gonotrofinas se elevan, entonces el problema era básicamente hipotalámico. El hipotálamo solo no lo puede hacer. Si vemos que no suben, la alteración es hipofisiaria. Bien, jóvenes, entonces esta partecita, esta tablita ha sido tema de varias preguntas y si te das cuenta no hay mucho que memorizar, solo es razonándolo. Al menos quiero que con ese razonamiento, la siguiente vez que venga preguntas, lo puedas tratar. Hay mucha lógica, ¿no? Solo piensa en anovulación e integridad de... Lo primero que tienes que demostrar que no hay embarazo, uno. Dos, lo segundo es que tengas que ver
si es anovulación o no, progesterona. Lo tercero es demostrar si es un trastorno endometrial, estrógeno progesterona. Y luego ya determina si es cerebral, hipotalámico, oficiario, ahí haces el prueba de GNRH. ¿Bien? ¿Estamos bien? Sí. Buena pregunta. A ver, vámonos a los hechos de Matter of fact. Dice, a una dama que le hacen oforectomía, la función ovárica, la función ovárica deficiente es compensada con el otro ovario al poco tiempo. El otro ovario es lo suficientemente capaz para que pueda compensar. Dice incluso, dejándole un pedacito de ovario, ese ovario restante puede acometer su función. Segundo, otro hecho observado, otro matter of fact, dice, en toda dama que se lo forectomiza, se ha visto que la menopausia se adelanta hasta en 2, 3 años antes que el promedio de mujeres de su edad sin oforectomía. Hay una dama que de repente le han hecho oforectomía bilateral por una histerectomía, pero porque esto es una oforectomía, solo una oforectomía. Climaterio, le queda solo un ovario. Esa dama sí puede experimentar una aparición más temprana de la menopausia. Es lo que se ha visto estadísticamente. ¿Por qué? Sabe Dios. Eso hay que consultarlo pues a los que van a investigar. Progesterona de 5 a 7 días. 5 no, 5 7 7 10 días van a encontrar 7 10 días. Ahora, doctor, ¿y ustedes usan en la práctica eso? Bueno, ha sido superada por la reserva ovárica, ha sido superada por otro tipo de exámenes. Hoy no es el examen de rutina que hagamos en ginecología. Antes le daban mucho peso. Bueno, en la parte clínica. Ahora, para el tema de preguntas. ¿Por qué? Porque esto se desprende para hacer mucha discusión de fisiología, ¿no? Siguiente. Vamos a menorrea secundaria. Entonces la prueba de progesterona. Miren, este algoritmo va un poquito más allá, mezcla otras variables. La prueba de progesterona salió positiva. Excelente, significa que hay un estado ovulatorio. Y es así, determina si hay hirsutismo o sin hirsutismo. Si hay hirsutismo, o sea, test de progesterona positivo, ya piensas en ovulación crónica. Y si vas a encontrar hirsutismo, vellos incrementados, bigote, ¿qué estamos pensando? Síndrome de ovario poliquístico o un tumor ovárico androgenizante, ¿no? O suprarrenal androgenizante virilizante. Y sin hirsutismo, una disfunción hipotalámica leve. Para hacer disquisición, ¿cuáles podría estar llevando esta prueba progesterona positiva en ovulación? Progesterona negativo, ¿qué podría ser, no? Por qué no regla? Síndrome de Asherman o un estenosis cervical. Paso de entrada es la FSH. FSH más de 40, insuficiencia o falla ovárica precoz. Si es una mujer menor de 40 años y la FSH sale más de 40, mire ese dato, ¿ah? Más de 40 años y le sale FSH más de 40, ¿qué deberías pensar? En insuficiencia ovárica o falla ovárica precoz o menopausia prematura. Esa es una definición de menopausia prematura. Mujeres que experimentan menopausia antes de los 40 años. Y si es menos de 40, disfunción hipotalámica grave.